Recuerdo el instante exacto en que mi reflejo dejó de discutir conmigo y simplemente me devolvió la mirada con los ojos abiertos, como si hubiera esperado años a que finalmente la notara. Aquella mañana empezó como cualquier otra, con un ventilador de techo tarareando su cantinela cansina y el peso en mi pecho despertando antes que yo. Me quedé allí tumbada más tiempo del habitual, con los dedos encogidos en la sábana, sintiendo ese dolor familiar, una inquietud sin nombre que me había perseguido desde la infancia. No era exactamente tristeza, ni alegría. Era más como vivir en una habitación, donde los muebles nunca encajaban del todo, por mucho que los cambiaras de sitio. Había aprendido a vivir con esa incomodidad, a sonreír a pesar de ella, a decirme que todos nos sentimos un poco desubicados a veces. Pero ese día, algo se sintió diferente, más intenso, como una respiración contenida que se negaba a soltarse. Me quedé un buen rato frente a mi armario, buscando más coraje que ropa. La puerta se abrió con un crujido, revelando las habituales filas ordenadas de camisas y vaqueros, seguras y familiares, disfraces que usaba tan bien que incluso yo me los creía casi a diario. Escondido tras ellos, con deliberado cuidado, se escondía un secreto más sutil. Telas dobladas con ternura, colores elegidos en momentos de silenciosa añoranza. Me dije que solo miraría para recordarme que estaba allí. Esa promesa duró tanto como solía durar mi determinación. Cuando mis dedos rozaron la tela, una extraña calma me invadió, como si mis manos reconocieran algo que mi mente aún dudaba nombrar. Tiré de la prenda, con el corazón acelerado, atento a pasos que no estaban allí. La habitación se sintió repentinamente íntima, como si contuviera la respiración conmigo. Me la puse lentamente. Cada movimiento era deliberado, incluso reverendo, como si apresurarme pudiera romper el instante. La tela se acomodó contra mi piel, no como un disfraz, sino como una respuesta. Ojalá pudiera decir que me sentí transformada al instante. Ese rayo cayó sobre mí y la claridad le siguió. La verdad era más confusa. Al mirarme, la duda se apoderó de mí junto con el asombro. Vi las líneas de un cuerpo que había aprendido a aceptar, pero que nunca había abrazado del todo, envueltas ahora en algo que contaba una historia diferente. Mi reflejo no se burló de mí. Me cuestionó. ¿Quién te crees que eres?, pareció preguntar. Y debajo, más silencioso pero más firme. ¿Quién has sido siempre? Ajusté mi postura sin darme cuenta. Los hombros se relajaron, la barbilla se levantó apenas. Fue sutil, casi imperceptible, pero se sintió como si entrara en una mejor iluminación. Intenté sonreír y luego aparté la mirada rápidamente, avergonzada de lo real que parecía. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino de reconocimiento. Una ternura crecía en mí, frágil y poderosa, como la primera nota de una canción que no sabías que recordabas. El espejo se convirtió en una conversación de la que no podía escapar. Cada pequeño cambio, como se movía la tela al respirar, como mis manos parecían más suaves, añadía otra capa al sentimiento que crecía en mi interior. No estaba fingiendo. Darme cuenta de eso me impactó más que cualquier otra cosa. Fingir implica un final, un momento en el que se quita la máscara. Esto no parecía una máscara. Era como quitársela. Claro, el miedo me siguió de cerca. Siempre lo hace. Mi mente se abalanzó sobre 1000 reacciones imaginarias. Risas, confusión, decepción. Había pasado años ensayando cómo ser aceptable, cómo pasar desapercibida a simple vista. Allí de pie, sintiéndome inesperadamente guapa, me di cuenta de lo pesada que había sido esa actuación. Su peso me oprimía las costillas y, por primera vez, me pregunté qué se sentiría alejarla. Me alejé un paso del espejo, luego otro, como si probara si la sensación se desvanecería con la distancia. No fue así. Al contrario, se profundizó, asentándose en mis huesos. Me sentí expuesta y protegida a la vez, como estar bajo la luz del sol después de un largo invierno en casa. La habitación se veía diferente, más definida en los bordes, como si el mundo mismo se hubiera adaptado a esta versión de mí. Una risa suave escapó de mis labios, sorprendiéndome. No fue fuerte ni segura, pero era real. Susurré, ¿te ves bien? Y las palabras quedaron suspendidas en el aire, temblando de incredulidad. Nadie me las había dicho así antes. No de una manera que me pareciera verdadera. Me escocían los ojos y parpadeé rápidamente, sin querer dejar que el momento se desvaneciera en lágrimas todavía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de ropa o reflexión. Se trataba de permiso. Permiso para sentir, explorar, existir sin tener que editarme constantemente.
La idea era a la vez emocionante y aterradora. Si esto era real, si esta sensación era permitida, entonces todo lo que creía saber sobre mí mismo estaba de repente abierto a revisión. Me quedé allí más tiempo de que pretendía, memorizando cómo me sentía, temerosa de que si me movía demasiado rápido, el hechizo se rompiera. En lo más profundo de mi ser, una voz silenciosa empezó a hablarme, una voz que había ignorado durante años. No exigía respuestas, simplemente me pedía que escuchara. Y por primera vez en mi vida, lo hice. No me quité la ropa de inmediato, y eso solo me pareció una rebelión silenciosa. De esas que no gritan, pero lo cambian todo. El tiempo se alargó en esa habitación, doblándose a mi alrededor mientras me movía, cuidadoso y curioso, como quien explora un lugar que solo ha visto en sueños. Cada paso se sentía ligeramente desconocido, no porque estuviera mal, sino porque era nuevo, y lo nuevo tiene una forma de hacerte hiperconsciente de tu propio latido. Noté cómo sostenía las manos de forma diferente, cómo mis gestos se suavizaban sin necesidad de instrucciones, como si mi cuerpo hubiera estado esperando permiso para hablar su propio idioma. Finalmente, la realidad me tocó el hombro. El día seguía adelante, estuviera lista o no. Volví a ponerme mi ropa habitual, pero algo se resistía, como un recuerdo aferrado a mi piel. La tela que acababa de usar me invadía, un eco que no podía quitarme de la cabeza. Cuando volví a mirarme al espejo, vestida con la versión que el mundo esperaba de mí misma, el reflejo se sintió más silencioso, más apagado. No estaba exactamente mal, sino incompleto, como una frase que termina demasiado pronto. Esa sensación me acompañó todo el día. En el trabajo, las conversaciones se me escapaban mientras mis pensamientos se quedaban en otra parte, reviviendo pequeños momentos de la mañana. Cómo se me habían relajado los hombros, cómo se me veían los ojos más brillantes, más despiertos. Me sorprendí comparando, midiendo la diferencia entre quien había sido una hora antes y quien fingía ser ahora. La comparación no era cruel. Fue sincero. Una honestidad que estaba aprendiendo puede ser profundamente inquietante. Cuando alguien se reía cerca, me estremecía irracionalmente, temiendo que se rieran de un secreto que no podían conocer. La paranoia se apoderó de mis pensamientos, intensificándose con cada minuto que pasaba. Me preguntaba cuántas personas llevaban versiones ocultas de sí mismas bajo la superficie. Cuántos se cruzaban a diario sin darse cuenta del coraje que requería simplemente existir. La idea me hacía sentir menos solo y más expuesto al mismo tiempo. De camino a casa, me veía reflejado en escaparates y cristales oscuros de coches. Cada vistazo era como un interrogante. Imaginaba el cambio o había ocurrido algo fundamental. Mi forma de caminar se sentía diferente, mi conciencia más aguda. Noté los colores con mayor intensidad, la sensación del aire en mi cara. Era como si al abrir una puerta dentro de mí, la luz se hubiera derramado en habitaciones que ni siquiera sabía que existían. En casa, la tranquilidad me envolvía como una manta. Me quedé en medio de mi habitación, escuchando el silencio, con el corazón latiéndome con una anticipación que no entendía del todo. Esta vez no dudé tanto antes de abrir el armario. El movimiento se sentía intencional ahora, no impulsivo. Elegí con cuidado, guiada por el instinto más que por el miedo. Al vestirme de nuevo, cada capa se sentía como una promesa que me hacía a mí misma, aunque aún no estaba segura de cuál era. Probé pequeñas cosas, ajustando mi postura, inclinando la cabeza, experimentando con mis expresiones en el espejo. Algunos se sentían incómodos, otros sorprendentemente naturales. Me reí de mí mismo con algo de nerviosismo, con algo de orgullo. No hubo una perfección repentina, ninguna transformación mágica de película. En cambio, había autenticidad en las imperfecciones, belleza en el esfuerzo. No intentaba convertirme en otra persona. Estaba descubriendo a alguien que había estado esperando pacientemente bajo el ruido. Luego vino lo más difícil. Aguantarlo, sin prisas, sin distraerme, simplemente estar presente con los sentimientos que surgían. Primero surgió la alegría, ligera y alegre, seguida de cerca por el dolor. La mente de los años se pasé descartando esta parte de mí como una fase, una fantasía, un error. Pensé en versiones más jóvenes de mí, momentos en los que había sentido esa atracción, pero no tuve las palabras ni el coraje para seguirla. Darme cuenta dolió más de lo esperado. Pero también sanó algo viejo y crudo. Las preguntas me invadieron. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Se lo digo a alguien? Cada pregunta provocaba otra, una espiral que me abrumaba. Me recordé a mí misma que debía respirar, que debía concentrarme. Las respuestas no tenían por qué llegar todas a la vez.
No era una prueba para aprobar o reprobar. Era un viaje que se desarrollaba en tiempo real y pude recorrerlo paso a paso. Al caer la noche, volví a ver mi reflejo, más suave ahora en la penumbra. Parecía cansada, emocionada, pero innegablemente real. «Esta eres tú», susurré, no como una conclusión, sino como un reconocimiento. Las palabras no me encerraron en nada. Me liberaron. Por primera vez, el futuro no parecía un camino estrecho con muros a ambos lados. Se sentía amplio, incierto y lleno de posibilidades. Apagué las luces más tarde de lo habitual, tumbada en la cama con los pensamientos aún a 1000 por hora. El sueño llegó lentamente, pero al hacerlo, trajo sueños que parecían más cercanos a la realidad que cualquier otro que hubiera tenido antes. En algún punto entre la vigilia y el sueño, me di cuenta de que no se trataba solo de sentirme guapa hoy. Se trataba de permitirme, por fin, sentirme plena. La mañana siguiente llegó sin ceremonias, pero desperté con la extraña certeza de que algo irreversible ya había comenzado. No fue dramático, ni un trueno, ni una gran revelación, solo una tranquila consciencia que se instaló en mí como un segundo latido. Me quedé allí tumbado, mirando la luz que se filtraba por la pared, repasando el día anterior con una claridad casi cinematográfica. No se había desvanecido de la noche a la mañana como casi esperaba. De hecho, el recuerdo se había agudizado, cobrando peso y significado a medida que se asentaba en mí. Prepararme se sentía diferente ahora. Noté cómo seguía mi rutina, lo automático que era todo, y por primera vez esa automatización me inquietó. Me sorprendí deteniéndome en medio del movimiento, preguntándome qué hábitos eran realmente míos y cuáles había heredado de la expectativa. Incluso cepillándome el pelo, me detuve, estudiando los ángulos de mi rostro con una curiosidad que rozaba el asombro. No un juicio, sino una curiosidad que por sí sola me parecía revolucionaria. Se me ocurrió vestirme diferente antes de irme. No del todo, no abiertamente, solo un pequeño cambio que nadie más notaría. La idea me emocionaba y me aterrorizaba a partes iguales. Hice concesiones como siempre, eligiendo algo neutro, pero prestando más atención de lo habitual, alisando la tela, alineando las costuras, queriendo sentirme intencional. No fue suficiente para satisfacer la parte de mí que había despertado, pero sí para recordarme que estaba eligiendo no solo por defecto. Afuera, el mundo seguía igual que siempre, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera más intenso. La gente pasaba a mi lado sin mirarme dos veces, ajena a la silenciosa revolución que se desarrollaba en mi pecho. Me preguntaba qué verían si se fijaban más. ¿Notarían la tensión en mis hombros? La forma en que mis ojos buscaban algo en los rostros, quizá reconocimiento o consuelo. O simplemente verían lo que esperaban ver, la silueta de una persona que creían comprender. En el trabajo, me encontraba observando en lugar de participando, como si hubiera pisado, un poco fuera de foco. Las conversaciones se sentían distantes, amortiguadas por mis pensamientos. Cuando alguien se dirigía a mí directamente, respondía automáticamente, pero por dentro medía cada reacción, cada palabra, cuestionándome cuánto de mi voz era genuina y cuánto era pura actuación. Era agotadora esta nueva consciencia, pero también estaba vivo de una forma que no había sentido antes. Un momento llegó de repente, pequeño pero trascendental. Alguien me hizo un cumplido. Nada personal, solo un comentario casual sobre lo bien arreglada que me veía. Les di las gracias, sonreí y seguí adelante, pero las palabras resonaron mucho después. Bien arreglada. La frase sonó diferente ahora, despertando orgullo e incomodidad a partes iguales. Me preguntaba qué significaría estar verdaderamente bien, no solo externamente, sino internamente, armonizando lo visible con lo invisible. Al regresar a casa, tenía los nervios destrozados, agotados por un día medio escondido, medio revelador. La puerta se cerró tras mí con un suave clic y me invadió un profundo alivio. Este espacio me conocía, guardaba mis secretos sin cuestionarlos. Me apoyé en la puerta un momento, respirando hondo, desprendiéndome de la máscara. Mi reflejo me esperaba de nuevo, paciente como siempre. Esta vez hubo menos vacilación. No porque el miedo hubiera desaparecido, no era así, sino porque algo más fuerte se había unido a él. Quizás determinación o curiosidad agudizada en necesidad. Cambié más despacio que antes, saboreando el proceso. Cada sensación familiar se amplificaba, como si mis sentidos se hubieran afinado con mayor precisión. Noté detalles que había pasado por alto el día anterior, como ciertos colores suavizaban mis rasgos, como la postura por sí sola podía cambiar la historia que contaba mi cuerpo. Practiqué caminar, no para imitar a nadie,
sino para explorar lo que me hacía sentir bien. Algunos movimientos parecían forzados, otros fluían sin esfuerzo, y aprendí a confiar en esa diferencia. Cuando algo no me parecía natural, lo dejaba pasar. Cuando algo sí, me dejaba llevar. Ese discernimiento me pareció importante, como aprender un nuevo idioma y reconocer que palabras me pertenecen. Entonces llegó la voz interior, la que amaba cuestionar, dudar. No puedes vivir así para siempre, me advirtió. Es solo un momento, una fase. Enfrenté esa voz de frente. No con ira, sino con calma. Quizás fue un momento, pensé, pero los momentos pueden cambiar el rumbo de una vida. Y las fases no suelen sentirse tan sinceras. Me senté, con las manos cruzadas sobre el regazo, y me permití imaginar no fantasías, sino posibilidades. ¿Y si esto no se limitara a mi habitación? ¿Y si un día no tuviera que volver a la normalidad tan rápido? Los pensamientos me infundieron una oleada de miedo, seguida de algo más suave, más cálido, esperanzador. Me sobresaltó más que el miedo. Entonces comprendí que la verdadera tensión no residía entre quién era y en quién podría convertirme, sino entre el silencio y la verdad. Mantener esto oculto antes me había parecido seguro. Ahora me parecía borrado. La idea no exigía una acción inmediata, pero se negaba a ser ignorada. Se instaló en mí, firme e insistente. Al caer la noche, me paré una vez más frente al espejo, sin buscar esta vez, solo observando. Vi vulnerabilidad allí, sí, pero también una fuerza que no había sabido cómo reclamar. No necesitaba todas las respuestas. No necesitaba una etiqueta ni un destino. Lo que necesitaba era honestidad practicada a diario, incluso en pequeñas cosas. Cuando finalmente volví a mi estado anterior y me preparé para dormir, la transición no se sintió como una pérdida como antes. Se sintió temporal, como una pausa en lugar de un final. Tumbado en la oscuridad, me llevé una mano al pecho, sintiendo de nuevo ese segundo latido, firme y tranquilizador. Lo que fuera que viniera después, tenía una certeza: ya no dormía para mí mismo. Al cuarto día, el secreto tenía peso. No del tipo aplastante, sino del que te hace consciente de cada paso, como cargar algo frágil en una habitación llena de gente. Lo sentía conmigo en todas partes, escondido tras mis costillas, tarareando suavemente cuando estaba solo y en silencio cuando había otros cerca. Era extraño cómo algo tan interno podía cambiar la textura del mundo exterior. Incluso los momentos cotidianos, esperando el autobús, haciendo fila, escuchando charlas informales, se sentían cargados como si lo recorriera con una gravedad diferente. Empecé a notar la frecuencia con la que había aprendido a encogerme. Como mi risa se suavizaba antes de florecer del todo. Como mis opiniones se recortaban para ajustarse al espacio que me daban. No eran hábitos nuevos. Eran viejas técnicas de supervivencia practicadas durante tanto tiempo que parecían instinto. Pero ahora, con esta otra verdad respirando en mi interior, esos instintos se sentían anticuados, como instrucciones escritas para una vida que ya no vivía. No los abandoné de la noche a la mañana. Simplemente los noté. Y al notarlos, aprendí que es la primera grieta en cualquier muro. Esa noche, tomé una decisión que me pareció pequeña y monumental a la vez. Saldría, no muy lejos, sin transformarme públicamente, solo lo suficiente para sentir el aire. Me vestí de una manera que parecía intencionalmente neutral. Pero debajo de todo, llevaba algo elegido para mí, para nadie más. Saberlo cambió mi postura, mi forma de caminar, mi forma de respirar. Era como llevar un amanecer privado bajo un cielo nublado. Sentí la frescura del picaporte en la palma de la mano. Por un instante, el miedo brilló con intensidad, como una luz de advertencia. ¿Y si alguien lo notara? ¿Y si me movía mal? ¿Se tenía mal aspecto? ¿Se existía mal? Casi me di la vuelta. En cambio, abrí la puerta y salí, con el corazón acelerado y los sentidos agudizados. El pasillo olía ligeramente a detergente y a algo cálido y familiar. No pasó nada. El mundo no se tambaleó. No sonó ninguna alarma. Y, sin embargo, todo se sentía diferente. Afuera, el aire del atardecer me rozaba el rostro, suave y reconfortante. Caminé despacio, escuchando el ritmo de mis pasos. Cada uno se sentía merecido. No estaba actuando. Estaba experimentando. Noté cómo mis hombros se relajaban al dejar de observarme tan de cerca. Noté cómo mis pensamientos se aquietaban, reemplazados por la presencia. Durante esos pocos minutos, caminando a cielo abierto, no me dividí en mitades aceptables y ocultas. Simplemente estaba allí. Una mirada fugaz me pilló desprevenido,
La mirada fugaz de un desconocido se cruzó con la mía antes de seguir adelante. No era nada en realidad, pero me sobresaltó. Me pregunté qué verían. Una persona que transcurría su noche normal y corriente. Su normalidad se sintió como un regalo. Me di cuenta de cuántas veces había imaginado un escrutinio donde no lo había. Como mi propio miedo había sido la voz más fuerte en la habitación. En casa, la adrenalina persistía, zumbando placenteramente por mis venas. Me apoyé en la pared y reí suavemente, sin aliento. No había conquistado el mundo. Ni siquiera había cambiado mi apariencia. Pero había cruzado una línea invisible dentro de mí. Y cruzarlo había cambiado algo fundamental. El coraje, me di cuenta, no siempre es ruidoso. A veces es solo la decisión de dar un paso más de lo que creías posible. Más tarde, solo de nuevo, dejé que las emociones me invadieran por completo. El orgullo afloró, tentativo pero real. También la duda, intentando recuperar su territorio familiar. ¿A quién crees que engañas?, susurró. Escuché y respondí con una verdad que me sorprendió por su firmeza. No engaño a nadie. Estoy aprendiendo. Esa noche me senté con los recuerdos, dejándolos surgir y desaparecer sin juzgarlos. Momentos de mi infancia en los que me atraía la suavidad y el color. Momentos que descarté o enterré. Ahora se recomponían en un patrón que parecía innegable. No una línea recta, ni una sola revelación, sino una constelación. Verlo todo junto no me abrumó. Me clarificó. Mientras me preparaba para dormir, me vi reflejado por última vez. Cansado, pensativo, brillando silenciosamente con algo parecido a la resolución. No necesitaba declarar nada ni decidirlo todo. Lo que importaba era esto. Ya no esperaba permiso para existir honestamente. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ya no parecía prohibido. En la oscuridad, cuando el sueño finalmente me invadió, sentí la gratitud cubrirme como una manta. Gratitud por la paciencia de mi propio desarrollo. Gratitud por la valentía que había surgido, no de la certeza, sino de la curiosidad. El mañana traería nuevas preguntas, nuevos desafíos. Pero esta noche descansé sabiendo que avanzaba lenta, deliberadamente y a mi manera. Para el quinto tramo de días, el cambio dejó de sentirse como una interrupción y empezó a sentirse como un ritmo. No constante, no abrumador, sino presente la forma en que la música de fondo se hace notar cuando dejas de intentar ignorarla. Ahora me comportaba de otra manera, incluso cuando no pensaba en ello conscientemente. Mis pensamientos se habían suavizado, menos combativos, más curiosos. Ya no me despertaba preparándome para el día. En cambio, me despertaba escuchando mi estado de ánimo, mi cuerpo, las señales silenciosas que había pasado años ignorando. Empecé a notar cómo, profundamente, internalizaba reglas que nunca se pronunciaban en voz alta. Reglas sobre cómo debía sentarme, cuánto espacio debía ocupar, qué emociones podía mostrar y cuáles debía tragar. Romper esas reglas no se hizo con grandes gestos. Se hizo en cuestión de centímetros. Sentarme un poco más cómoda, dejar que mi voz subiera o bajara con naturalidad en lugar de corregir la mitad de frase, permitirme sentir placer sin cuestionarlo de inmediato. Cada pequeño acto me hacía sentir como si recuperara un territorio que no sabía que había cedido. Una tarde, mientras ordenaba cosas viejas, me encontré con fotografías de años atrás. Versiones mías congeladas en el tiempo, sonriendo de maneras que ahora parecían practicadas, casi ensayadas. Observé esas imágenes con una ternura inesperada. No sentía rabia hacia esa persona. Sentí compasión. Esa versión de mí había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Habían sobrevivido. Y la supervivencia, me di cuenta, es una forma de valentía, incluso a costa del silencio. Pero al sostener esas fotos, sentí un cambio sutil en mi comprensión de mi pasado. No fue una serie de errores ni contratiempos. Fue una larga preparación. Cada momento de confusión, cada atisbo de anhelo que aún no comprendía, me había estado señalando hacia aquí, no a un destino final, sino a una oportunidad. Esa comprensión alivió una opresión en mi pecho. No tenía por qué arrepentirme de mi camino. Podía honrar mi camino hasta aquí. Más tarde esa noche, de pie frente al espejo de nuevo, sentí menos que buscaba algo y más que me estaba revisando. ¿Cómo estás hoy?, parecía preguntar el momento. La respuesta no siempre era sencilla. A veces era emoción, a veces incertidumbre, a veces agotamiento por albergar tanta conciencia a la vez. Pero fuera cual fuera la respuesta, me bastó. Dejé de exigir claridad en un horario. Experimenté con la expresión de maneras más discretas. No para perfeccionar una imagen,
sino para comprenderme mejor. Noté cómo ciertos colores me levantaban el ánimo, como ciertas posturas me hacían sentir centrada en lugar de tensa. Prestaba atención a mi rostro, no con crítica, sino con amabilidad, observando cómo respondía cuando me permitía relajarme. Surgió una sensación de dulzura que parecía menos transformación y más alivio. Por supuesto, el miedo seguía presente. Llegó sin avisar, trayendo consigo sus preguntas habituales. ¿Y si esto te cuesta algo? ¿Y si pierdes a alguien? ¿Y si te equivocas? No desterré esos pensamientos. Los escuché y luego los puse donde pertenecían. No al volante, sino en la parte de atrás. Reconocido, pero no obedecido. Por primera vez, el miedo no parecía una orden. Parecía información. Una noche, sentado en silencio con las luces bajas, me asaltó una emoción sorprendente. Orgullo, no del tipo ruidoso, no del que exige reconocimiento, sino un orgullo firme y privado por mi propia honestidad. Me sentí orgullosa de no haberme apresurado, orgullosa de la paciencia que estaba aprendiendo a cultivar en mi interior, orgullosa de elegir la verdad incluso cuando complicaba las cosas. Ese sentimiento se asentó profundamente, anclándome. Empecé a imaginar un futuro de nuevo, no en imágenes fijas, sino en sensaciones, tranquilidad, alineación, respiración sin cálculos. No sabía exactamente qué forma tomaría mi vida, pero podía intuir la dirección. Se sentía menos como un salto drástico y más como un giro hacia una calidez que había estado junto a mí todo el tiempo. Mientras me preparaba para dormir esa noche, comprendí algo profundamente profundo. Ya no me medía con un estándar invisible. Me medía con lo viva que me sentía. Y en esa medida, finalmente iba en la dirección correcta. El espejo reflejaba a alguien que aún se estaba formando, aún inseguro, pero innegablemente real. Apagué la luz con una sensación de calma que me sorprendió. El viaje no había terminado, ni mucho menos, pero ya no parecía una carrera secreta en la oscuridad. Era como un paseo a mi propio ritmo, guiado por la atención, la honestidad y una creciente confianza en mí mismo. Para el sexto despliegue de este viaje, la pregunta ya no era si algo había cambiado, sino cuán profundamente se había arraigado. Lo sentía en las pausas entre mis pensamientos, en cómo el silencio ya no me asustaba, sino que me invitaba a escuchar con más atención. Se instalaba una firmeza, frágil pero persistente, como una llama que había aprendido a sobrevivir sin brillar demasiado. Ya no tenía prisa, no buscaba la certeza. Estaba aprendiendo a permanecer presente en lo desconocido. Empecé a darme cuenta de cuánta energía había gastado antes observándome, ajustándome, corrigiendo y filtrando solo para permanecer legible al mundo. Ahora esa vigilancia se estaba aflojando, no desapareciendo, sino suavizándose. Lo sentía más en los momentos en que estaba solo, pensando en los demás, imaginando sus reacciones, sus juicios. Esas voces imaginarias solían ser fuertes, autoritarias. Ahora sonaban distantes, menos convincentes, como ecos que pierden su origen. Una noche, sucedió algo inesperado. Me llamó un amigo, alguien que me conocía desde hacía años. La conversación fluyó con naturalidad y luego se detuvo en ese espacio familiar donde la honestidad a veces se atreve a aflorar. No dije nada explícito. No lo necesitaba, pero noté que mi voz transmitía más calidez, más franqueza, menos coraza. Al terminar la llamada, me quedé allí sentado, con el teléfono aún en la mano, dándome cuenta de que la autenticidad no siempre se anuncia sola. A veces, simplemente cambia la temperatura de una habitación. Esa constatación se quedó conmigo. Empecé a prestar atención a cómo reaccionaba la gente. No con sospecha ni confusión, como antes temía, sino con naturalidad. No había alterado mi apariencia drásticamente. No había explicado nada. Y, sin embargo, algo en mi presencia había cambiado. Fue sutil, pero importante. Comprendí entonces que las personas a menudo responden menos a lo que somos y más a la comodidad con la que nos sentimos. Aún así, el diálogo interno continuó, aunque había cambiado de tono. En lugar de interrogarme, empezó a hacerme preguntas más suaves. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué sientes que es honesto ahora mismo? Esas preguntas no exigían respuestas inmediatas. Incitaban a la reflexión. Me encontré escribiendo en un diario a intervalos cortos, no para documentar hitos, sino para afianzar sentimientos fugaces antes de que se desvanecieran. Al releer esas palabras, pude rastrear un patrón de creciente oxidación, tentativo pero inconfundible. Una tarde, en un momento de reflexión, una oleada de dolor me sorprendió. No fue intenso ni abrumador,
pero sí profundo. Lamenté el tiempo que pasé creyendo que tenía que elegir entre la seguridad y la verdad. Durante los años en que pensé que la visibilidad era una amenaza en lugar de una posibilidad, dejé que el dolor viniera, me senté con él, lo afronté. No intenté convertirlo en motivación ni significado. Dejé que fuera lo que era, un reconocimiento necesario de la pérdida. Y entonces, con el mismo silencio, algo más llegó. Alivio, de esos que se extendían lentamente, como el calor que regresaba a las manos frías. Alivio de no tener que luchar más conmigo mismo. Alivio de poder seguir adelante sin olvidarme de mi pasado. Esa combinación de dolor y alivio fue como una bisagra, un punto de inflexión inesperado, pero profundamente necesario. Esa noche, frente al espejo, no analicé mi reflejo. Lo miré. Mi mirada se sentía firme, impasible. Vi complejidad en ella, capas aún en desarrollo, preguntas sin respuesta. Pero también vi continuidad. No me estaba convirtiendo en alguien irreconocible. Estaba volviendo más yo misma, con menos disculpas bordadas. El futuro aún albergaba incertidumbre y no lo idealizaba. Habría conversaciones para las que no estaba preparada, decisiones que tomarían tiempo, momentos de duda que resurgirían cuando menos los esperaba. Pero el miedo a esas cosas ya no compensaba el precio de ignorarme. Ahora entendía que la autenticidad no es una meta. Es una práctica a la que recurres una y otra vez. Al acostarme a dormir, la tranquilidad me pareció más agradable que vacía. Mis pensamientos se calmaron, encontrando algo parecido a la paz. No lo había resuelto todo. No le había puesto nombre a todo. Pero había hecho algo igual de importante. Había dejado de buscar mi propia reflexión, y sentí que eso me preparaba para lo que viniera después. La séptima parte llegó sin anunciarse, como el amanecer deslizándose silenciosamente en una habitación donde alguien ha estado despierto toda la noche pensando. No la sentí como un clímax, sino como una calma, una sensación de que algo dentro de mí finalmente había encontrado un lugar donde descansar. La urgencia que antes impulsaba cada pensamiento se había suavizado hasta convertirse en claridad. No respuestas exactas, sino alineación. De ese tipo donde tu mundo interior deja de ir en direcciones opuestas y por fin empieza a moverse en conjunto. Desperté esa mañana con una calma desconocida. El espejo seguía ahí. Las preguntas seguían ahí. El mundo fuera de mi puerta seguía siendo complejo e impredecible, pero ya no me sentía fragmentado. No sentía que estuviera negociando conmigo mismo solo para existir. Había una silenciosa confianza zumbando bajo mi conciencia, no tan fuerte como para llamar la atención, pero sí lo suficientemente fuerte como para sostenerme. Me paré frente al espejo una última vez en este capítulo, no para examinarme ni evaluarme, sino para reconocer. Mi reflejo me devolvió la mirada con una ternura que parecía merecida. Vi a alguien que había superado el miedo sin dejar que éste decidiera su destino. Alguien que había aprendido que la identidad no se conquista, se escucha. Sonreí con una sonrisa pequeña y sincera, y la sentí llegar a mis ojos. Esa sonrisa fue como una promesa cumplida. Entonces comprendí que sentirse bonita nunca se trata solo de la apariencia. Se trataba de la resonancia, de los momentos excepcionales y preciosos. Cuando tu exterior no contradice tu interior, cuando tu expresión, tu postura, tu respiración, todo concuerda con quien eres, incluso si el mundo aún no se ha puesto al día. Esa armonía era lo que había estado buscando todo este tiempo sin conocer su nombre. Los desafíos sociales no habían desaparecido. Sabía que seguían esperando, plegadas hacia el futuro como cartas sin abrir. Las conversaciones surgirían. Habría que tomar decisiones. Algunas personas podrían sorprenderme con su amabilidad, otras no, pero esas posibilidades ya no me paralizaban. Ahora entendía que mi valor no dependía de la comprensión universal. Se basaba en mi propia honestidad. Lo que más me sorprendió fue como todo, de repente, parecía normal, en el mejor sentido de la palabra. La transformación no había convertido mi vida en algo irreconocible. Me había devuelto mí misma. Podía vivir el día sin tener que ensayar constantemente explicaciones. Podía concentrarme en mis pensamientos sin pestañear. Podía sentir alegría sin prepararme de inmediato para la pérdida. Esa cotidianidad se sentía como libertad. A medida que transcurría el día, llevaba esa sensación conmigo. No como una armadura, sino como equilibrio. Me movía por el mundo con una facilidad que nunca había conocido, respondiendo en lugar de reaccionar, eligiendo en lugar de fallar. Cuando la duda afloraba, como inevitablemente ocurría, la afrontaba con paciencia en lugar de pánico. Me recordé a mí misma que el desarrollo no es un instante,
sino una conversación que dura toda la vida. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, sentí que la gratitud volvía a surgir, profunda y constante. Gratitud por la versión de mí que había sido lo suficientemente valiente como para abrir la puerta. Gratitud por el tiempo que me llevó, por el miedo que me enseñó cautela, por la curiosidad que me enseñó valentía. Ya nada de este viaje parecía inútil. Cada paso, incluso los más vacilantes, me había traído hasta aquí. Acostado en la oscuridad, me puse una mano sobre el corazón y sentí ese ritmo familiar. Ya no estaba dividido. No había terminado de transformarme. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que finalmente avanzaba como una persona completa, no dividida entre quién era y quién podía ser. Sentirme guapa hoy no fue un momento fugaz. Fue un reflejo de algo mucho más profundo, el autoconocimiento. Y mientras el sueño me conquistaba suavemente, supe que esto no era un final. Era una llegada,